Bueno, vamos a seguir con Apocalipsis capítulo 18, pero vamos a hacer un paréntesis para resaltar algo que se ve aquí en la palabra de Dios. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 18, verso 24, en la iglesia prostituida, la que busca su gloria y recibe la gloria de los hombres, y en ella se halló la sangre de los profetas, de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Vemos la palabra de Dios que dice que en esa iglesia se halló la sangre de los profetas, en primer lugar, y en segundo lugar, la sangre de los santos. Bueno, los profetas son siervos de Dios, son los que predicaron la palabra de Dios. Sí, como lo veníamos diciendo con mucha gente, bueno, no, nosotros no creemos en los profetas, bla, bla, bla. Sí, creen lo que se te da la gana. A mí me interesa creer lo que él dice, no lo que la gente opina. Acá hay cosas importantes que vos las tenés que saber. Por ejemplo, la palabra del Señor te muestra, y yo te lo voy a leer en Apocalipsis capítulo 1, verso 9, dice, yo Juan estaba preso en la isla de Patmos por causa del testimonio de la palabra de Dios. No dice, yo estaba preso porque iba al templo La Hermosa. No, porque predicaba la palabra de Dios. Entonces lo que tenemos que ver acá, en primer lugar, que no dice él, mirá, yo estaba preso, pero en el versículo que sigue de San Juan, capítulo 1, verso 10, dice, pero yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Sí, mi cuerpo está preso, pero a mí no me cortan las alas. Yo estaba en el Espíritu, es decir, estaba en la altura que tenemos que tener todos los creyentes, en una plena comunión con Dios. Si no tenés comunión con Dios, por mucho que Dios te haya dado el gran don, no sirve para nada. Mirá los dones que Dios le dio a la iglesia. Éfeso, Apocalipsis capítulo 2, verso 1, ahí están los apóstoles. Pero le dice, pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor, por tanto arrepiéntete, si no vendré a ti y te quitaré el candelero. Es decir, se acabó la iluminación. Pero Juan no te dice, por ejemplo, que tenés que tener temor de los profetas. Porque él se considera un hermano, pero él es más que profeta. Cuando el apóstol Pedro predica en Pentecostés, allí en Hechos capítulo 2, bueno, le dice, estas son las palabras que dijo el profeta Joel, en los postreros días derramaré mi espíritu sobre vuestros hijos y vuestras hijas y profetizarán, y los jóvenes verán visión. Eso lo dice Dios, no lo dice tu maestro religioso. Lo que te dice tu maestro religioso, guárdatelo en el bolsillo. Vos tenés que respetar lo establecido. Y lo establecido es lo que Dios dice. Cuando viene el Espíritu Santo, Pedro dice, escúchenme, yo soy el apóstol del Señor. Y los tipos te dicen, dale, ¿qué sos apóstol del Señor? Si vos te estabas pescando ahí en el mar Mediterráneo, ¿qué te crees, que no te conocemos? No, él no se refiere a él. Acordate, nunca se refiere a él. Se refiere al Señor. No, yo como apóstol, no, pará, si vos sos el hijo del pescador y... ojo, ¿a quién le voy a ni...? Bueno. Pero ellos saben que el verdadero israelita está instruido en la palabra del Señor. Por eso la explicación que te doy yo, ¿vos crees que sos un hijo de Dios? No, yo no vengo a poner duda a tu fe, no, vengo a alimentar la fe, pero la fe es alimentada por la palabra de Dios, así dice el Espíritu Santo. No porque los otros te llenaron la cabeza, como le llenaron a los judíos la cabeza, que Jesús es un impostor, que es el príncipe de Belcebú, y le llenaron la cabeza así, ¿viste? ¿Me entendés? Y ellos eran todos de la cabeza, nosotros tenemos un padre, no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios, y lo tenían a Dios ahí y lo querían matar.
Y Dios le dijo, San Juan 8, ustedes son de vuestro padre el diablo. No es que Dios esté en contra de Israel. Dios está en contra de los religiosos, que se dicen ser de Dios, pero no son. Lee el Apocalipsis capítulo 2, capítulo 3. Dice, de esos que se dicen ser judíos y no lo son, sino una sinagoga de Satanás. Te lo dice el Señor. Y yo te predico lo que Él te dice. Claro, si vos no sabés la palabra de Dios, crees que estamos en contra de vos. No en contra de nadie. Pero Él mismo lo dijo. Ay de vosotros cuando los hombres hablen bien de vosotros, porque así hicieron sus padres con los falsos profetas. Falso profeta viene, te apaña, te agradan los oídos, este pertenece a nuestro club, listo, pero el falso profeta ¿sabe qué? Van para abajo también. Como se lo dijo a Jeremías. Profetizan en mi nombre y yo no los mandé. Y ellos corrieron, yo no les hablé y ellos hablaron, punto. Ellos se creen ministros de Dios. Entonces, bueno, acá lo que te muestra la palabra de Dios, que sí, Israel tiene un remanente, que sí, Israel va a ser restaurado, pero que ellos a todos los profetas los mataron. Lo dice el mismo Señor. Mira, cuando estaba el Señor acá, te lo muestro. ¿Qué pasa si la gente no lee? Y si vos no lees, ¿qué vas a saber? Ya, mira, te voy a decir una cosa. No leer las Escrituras significa que uno más a Dios. Porque si vos tenés una esposa o una novia o un esposo o un novio que se fue, por decir así, al norte a trabajar porque allá gana más dinero y te manda carta, en aquel tiempo mandaban carta, ahora hablas por celular, por supuesto, te mandan carta, hay un montón de cartas ahí que él te manda y que te dice que consiguió trabajo y te dice que está preparando para alquilar y amueblar una casa para después venir y buscarte y llevarte. Ya no te calienta absolutamente nada, un montón de cartas ahí ni sabes. Y vos decís que lo amás. Amás, dejate de molestar con ese amás. La Biblia te dice no amemos de lengua, sino en hecho y verdad. Entonces, si vos no te interesa la escritura, no la lees, vos tenés que leer la escritura. No, que yo no la entiendo, ya déjate de molestar con eso, si vos no la entendés porque Dios no te ha dado el Espíritu Santo. Entonces ahí tenés que clamar a Dios y decirle que te ilumine y que te haga nacer de nuevo. Y de ahí vos empezás a leer la escritura y de a poco vas aprendiendo, pero vas a ver que vos vas a ir leyendo y hay parte que, ¡bum!, te la va a iluminar el Espíritu Santo, así la vas a agarrar y bueno, así son los profetas. Dios te ilumina, no es que fuiste a una escuela a aprender. ¿Quién le enseñó a este? Bueno, así también dice, ¿cómo sabe este letra si nunca ha aprendido? Si el hijo del carpintero. Bueno, era Dios, por supuesto. Y de los apóstoles que decían, no, pero esta gente es del bulbo, gente común. Esta no ha estudiado como nosotros hemos estudiado todos los libros de Moisés, esta gente que no sabe la ley. Sí, listo, vos podés estudiar, sos un profesor de historia. Vos querés ser un profesional, vas a una facultad, sos ingeniero, abogado, médico, o vas a un profesorado, sos profesor de historia, listo, punto. Y vos estás contando lo que pasó antes y la experiencia de los otros, pero vos no pasó nada con vos. Para que pase con vos tenés que nacer de nuevo. Entonces, estos que están acá, en Hechos de los Apóstoles, Pedro cuando predica, no, yo como apóstol, no, eso guardátelo en el bolsillo, vos predicás, los siervos de Dios son humildes, yo te lo he dicho, la humildad es el tesoro de la santidad, y en ella, en la humildad, echan raíces todas las virtudes del Espíritu de Dios. Pero si tenés orgullo, eso procede de la parte oscura, Está bien, todos los seres humanos somos orgullosos, pero para eso has venido a Dios, para aprender de Él y de su palabra. Entonces acá lo que tenemos que mostrar que Pedro le dice Joel, después le habla de David. David habla de él. Bueno, dice, hemos visto el asunto de David, que su sepulcro está entre nosotros como el día de hoy, pero él, como profeta, anunció de antemano la resurrección de Cristo. Escúchame,
Nunca está hablando de él ni de la iglesia, siempre está hablando de los profetas. No, no, te explico, para vos que crees que los profetas no existen. Yo he estado en iglesia, ¿no? Profetas no existen, esto no existe, el otro no existe. Cuando vos sos nacido de Dios, vos decís, enseñale a los otros, a mí no me enseñá vos, a mí me va a enseñar la palabra de Dios y punto. Se acabó con lo que me dice él. Y cuando me decían algo y yo era nuevo y no entendía, sí, está bien, pero primero iba y consultaba la escritura a ver si era así, a ver si me voy a tragar todo lo que me dicen aquellos, entre comillas, hermanos. Entonces ahí está el apóstol Pedro, siempre hablando de los profetas. Joel, en este caso David. Pero allí está el remanente fiel de lo que yo te estoy diciendo. ¿Y qué pasa con el remanente fiel? ¿Cuál es la primera cualidad que tienen los verdaderos judíos, en este caso que pasaron a la iglesia, y los verdaderos creyentes en este tiempo de la gracia? Que tienen la palabra de Dios morando en sus corazones y en sus mentes. Y eso es la diferencia. No tiene lo que el otro cree, lo que aquel cree, lo que aquella religión, lo que aquella iglesia. ¿Qué le interesa toda esa estupidez? Ellos creen en lo que está establecido. Por eso el remanente fiel, del cual el apóstol Pedro dice, hermano, estas son las palabras que habló el profeta Joel: en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y los jóvenes verán visión, y los ancianos soñarán sueños. Y ahí le sigue diciendo, bueno, pero del profeta Joel. Pero ahí te vas a Joel capítulo 2, verso 32, ahí habla Jehová. Ahí habla Jehová. Al remanente fiel que él habrá llamado. Por eso en Mateo, vos te vas a 24, capítulo 24 de Mateo, ahí te muestra la señal del Hijo del Hombre viniendo en las nubes, y enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro extremos de la tierra. No dice que va a juntar a tu iglesia, a mi iglesia, a la otra iglesia, no, esos son lugares de reunión. Sus escogidos son los que le siguen a él, los que creen en él, los que le pidieron perdón de sus pecados a él, y él les dio su espíritu. Por eso se llaman hijos de Dios. Pero el remanente fiel sabe la palabra, entonces no le va a meter el dedo a la boca. Pero si vos no sabes la palabra, estás perdido. ¿Te imaginas que en este mundo vos sos abogado, tenés un juicio, pero está el juez, pero hay otro abogado que acusa al que vos defendés? Pero vos no sabés nada de la ley humana. Vos decís que sos abogado porque sos abogado, pero no sabés nada de la constitución, de las leyes, ni nada. Te va, el otro sabe cómo te gana. Te gana así, con el dedo chico te saca. Entonces vos tenés que saber la ley humana para ser un abogado. En el plano espiritual, vos tenés que saber la palabra de Dios para poder defenderte. ¿Qué te dice Efesios capítulo 6? Que tenemos que tomar el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno y tomar la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Esa es la espada. Entonces acá lo que tenemos que entender, que el remanente fiel conocía la palabra de Dios. ¿Cómo le oímos hablar las maravillas de la palabra de Dios en la lengua que hemos nacido, parto, cretense? Bueno, eran muchos creyentes que estaban en un país o en otro por causa económica o por tantas guerras que han habido ahí, ¿viste? Y se han ido a otro país. Pero ellos saben la palabra de Dios. Entonces cuando Pedro está hablando por el Espíritu de Dios, ellos saben que eso es verdad de Dios. Pero también te lo dice Pedro ahí. Está bien, todo aprendemos y todo la palabra de Dios nos va iluminando. Pero dice, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Ahí lo tenés. Si tanto los varones como las mujeres pueden ser profetizas, porque reciben el Espíritu de Dios y el don que Dios le ha dado. No quiero decir que todas las hermanas sean profetizas, pero Dios va a derramar. Y vuestros jóvenes verán visión. Antes a los profetas se les decía vidente. ¿Entendés por qué? ¿Por qué? Porque ellos veían el mundo espiritual, cosa
que vos no lo podés ver y mejor que no lo veas. Y si llegas a ver del otro lugar, te va a pegar un susto, te va a meter debajo de la cama. Pero ellos veían todas las cosas. Y bueno, andate a Zacarías capítulo 3. Zacarías dice la Escritura, en Crónicas, que es un experto en visiones de Dios. Bueno, y ahí Zacarías dice, vi yo ahí al sumo sacerdote Josué, y vi al ángel de Jehová y a Satanás que estaba a la derecha para acusar a Josué. Y el diablo dice, sí, este es un tizón arrebatado del fuego, ¿viste? Entonces el ángel de Jehová, el Señor, dice, quítele a este las vestiduras viles. Y bueno, dice, mira que he quitado de ti tus pecados. Y si tú anduvieres en mis caminos, con estos que están acá te daré lugar en mis atrios. Te voy a decir una cosa. A vos se te está probando acá para que cumplas una función allá. Si vos sos un mal enseñado, usurpás el lugar de Dios, ¿qué te cree que te van a llevar allá arriba? Si allá arriba el diablo quiso usurpar el lugar de Dios y lo echaron para abajo. ¿Qué te va a llevar el Señor para allá? A discutirle todo lo que Él hace, porque vos sos más capo que Dios. Cómico esto, ¿no? Léelo, Zacarías capítulo 3. Y si tú anduvieres en mi camino, se lo dijo Zacarías capítulo 3 a Josué. Donde tan esto a ti te daré lugar, en mis atrios. Es decir, para que le sigas sirviendo allá. En una palabra, esto es una escuela donde vos vas a aprender. Y la humildad, eso va a ser lo mejor que podás hallar en este planeta después del Espíritu de Dios. Porque la humildad te va a dar el lugar ubicado. Acá lo vemos a Juan, que lo hemos leído. San Juan, Apocalipsis capítulo 1, verso 9. Yo, Juan, estaba preso por causa del testimonio de Dios, de la palabra de Dios, en la isla de Patmos. Yo, Juan, vuestro hermano. Entonces dice, che, yo soy el superprofeta. Y él es el superprofeta. ¿Sabe por qué? Porque Zacarías ve visiones acá en la tierra de lo que Dios le muestra. Así como Eliseo dice, Jehová, ábrele los ojos a este. Entonces el siervo vio una multitud de ángeles, el ejército del Señor ahí. Por eso Eliseo le dice, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Con respecto a Moisés, Moisés hablaba cara a cara con el Señor, pero acá en la tierra. Con respecto a Juan, él subió a la fábrica, donde se elaboran todas las cosas, ¿viste? Una parte comercial o una parte de la fábrica y te muestran un alfajor o algún producto que están fabricando. Está bien, entonces voy a anunciar ese producto. Pero otra cosa es subir a la fábrica, es decir, subir al tercer cielo. Estar con el Señor, estar con los ángeles, ver todas las cosas y que te expliquen todas las cosas. Así que es más que profeta. Pero no te dice yo soy más que profeta, yo soy... No. Así no funciona, por eso él sube arriba. Por eso él sube arriba. Él dice, yo copartícipe con mis hermanos. Porque lo más importante es que vos seas hijo de Dios. Incluso hermano de nuestro Señor Jesucristo. Porque Hebreos 2 te dice que no se avergüenza de llamarnos hermanos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos y en medio de la congregación te alabaré. Entonces acá lo que tenemos que entender, que Juan, que te va revelando todo eso, y te dice que ellos derramaron primero la sangre de los profetas y de los santos. Los santos somos todos los hijos de Dios, y los profetas también son hijos de Dios. Pero por supuesto, ellos tienen un don de anunciar directamente la voluntad de Dios, aunque todos podemos profetizar, como te dice en 1 Corintios capítulo 14. Dice, seguí el amor. 1 Corintios capítulo 14, verso 1. Seguí el amor, pero sobre todo que profeticéis, porque el que profetiza, verso 3 de 1 Corintios 14, edifica la iglesia.
Y ahí te habla que hablen 2 o 3 profetas, y un profeta está sentado y recibe revelación, que hable, y los demás que juzguen. ¿Y qué van a juzgar los demás si no saben una papa la palabra de Dios? Lo demás todo medio tonto como esclavos ahí. Porque tienen esclavos, ya te lo leí acá en el verso 3. Esclavos, almas de hombre. Pobrecito, no saber una papa nada, y se comen todo lo que vos le das. Millones van a la condenación eterna. Y vos estás jugando a ser un ministro de Dios. Una joda que tiene. Ahora bien, la palabra de Dios te dice, yo, Juan, estaba preso por causa del testimonio de la palabra. Yo, Juan, vuestro hermano. Y él subió a la fábrica donde se elabora todas las cosas y te dice todas las cosas que van a venir después y que van a acontecer. Por eso ahí se encuentra la sangre de los profetas. También Jesús se lo dijo a Israel, Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y a todos los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise cuidar a tus hijos como la gallina cuida a su polluelo debajo de sus alas y no quisiste? Ahora vuestra casa es dejada desierta hasta el día que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Yo te voy a leer parte. Por ejemplo, Isaías en el capítulo 1 le dice de todo. No, porque nosotros somos pueblo de Dios. Esta gente que no sabe la ley, maldita es. Nosotros sabemos que Dios le ha hablado a Moisés. Sí, pero a vos no te habla absolutamente nada el Espíritu, ni Dios, ni Moisés. Vos lees un libro de la historia de los otros, pero tu historia no funciona en ningún lugar, ¿lo entendés? Si funcionara, no estarías ahí. No estarías ahí. ¿Qué te enorgullece de lo que hacen los otros, de lo que hizo Moisés, de lo que hizo Josué? ¿Qué te enorgullece? Si ustedes lo quisieron matar a Moisés, y ustedes escupieron, crucificaron, lo reapalearon a nuestro Señor y bendito Dios y Salvador, y lo humillaron llevándolo como el malhechor de los siglos. Y no digan que no lo sabía, la Escritura se los digo, ustedes son capos, pero nunca entendieron nada. Por eso están así. Y si estás, es por las promesas que Dios le hizo a Abraham, Isaac y Jacob. Pero después te va a meter en el fuego. Se va a acabar todo eso. Oh, las armas que tenés. Sabemos las armas que tenés. Para eso somos siervos de Dios. Pero esas armas, guárdatela en el bolsillo. Cuando Dios te mete en la prueba, se acabó tu guita, se acabó tu riqueza, se acabó ese falso amigo que te ayuda hoy día. Se acabó todo. Y te van a perseguir, te van a triturar, porque así está establecido. Y tus siervos, los que te predican hoy, esos descienden al abismo y son atormentados día y noche por los siglos de los siglos, a excepción del remanente fiel que todavía están aceptando a Cristo algunos, contados con los dedos de la mano. Entonces acá lo que nosotros tenemos que ver. Bueno, ¿qué pasa con Isaías? Isaías le dice, bueno, esta gente perversa, Talás no conoce al pesebre de su Señor y Israel no me conoce. Te lo dice Dios. Ya que no lee el Nuevo Testamento, déjalo. Ya sabemos que vos al Mesías lo escupiste y lo mataste. No te vamos a pedir que leas el Nuevo Testamento. Pero lee el Antiguo Testamento, a veces se te cae la ficha de la cabeza. ¿Qué dice Isaías? ¿Ah? Crié hijos, los engrandecí y ellos se levantaron contra mí. No conoce nadie a Jehová, a nuestro Padre, a nuestro Señor. No conocen. Dice generación de maligno. Cuando te dice maligno, lo mismo que te dijo Juan el Bautista, generación de víbora, generación del maligno, son los hijos del diablo. Él te lo dijo tu profeta, flaco. Qué lástima, porque ya Isaías se fue, si no podría buscarlo y matarlo también. Ustedes son expertos, es un deporte para ustedes matar. Cuando el Creador te dice que en San Juan capítulo 16, del 1 al 3, si vos matás pensando que rendís servicio a Dios, porque no lo conocés a Dios, y Dios no necesita, no te das cuenta. ¿No te das cuenta qué pasó con la rebelión de Corea, que se abrió la tienda y descendieron vivos al Seol? No, él tenía que morir por nuestro pecado, pero nadie se levanta contra mí y le fue bien. Ahora, bueno, Isaías predicaba, pero Isaías empezó con temor. Te imaginas, empezaba a decir que todos esos tipitos son una manga de falsos. Sí, los tipos te crujen los dientes contra vos. Bueno, son los hijos del maligno, son
descendiente de aquel que mató a Abel, descendiente de Caín. Fíjate lo que dice, te lo voy a leer en Isaías. El Señor le dice, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Se lo está diciendo al profeta Isaías, porque el profeta Isaías le dijo de todo y es el más grande de todos los profetas, pero ellos no le hacen caso a nadie, no le hacen caso a su profeta hasta el día de hoy. Hablan de los profetas, pero ellos hacen lo que se les da la gana. O decir, bueno, pero esta iglesia predica a Cristo, hermano, ¿cómo hablas semejante cosa? Che, no, si los judíos predicaban a Jehová, no te haga problema, y lo escupieron. Ya basta, ya con toda esa estupidez humana. Con esa estupidez humana te pasa al infierno. Ahora, sigue hablándole el Señor a Isaías. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, no tengas temor. Y sigue el verso, eso está en Isaías capítulo 41, verso 10, verso 11. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Como diciéndole, Dios le dice, bueno, no te hagas problema, vos predicá lo que tenés que predicar. Acá los que te vengan a hacer algo a vos, yo los voy a barrer de acá. Y no te digo de acá, de allá. Fíjate, sigue Isaías 41, 12. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no lo hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Buscarás los que tienen contienda, todo eso que te enfrenta, está bien, vos podés enfrentar a un siervo de Dios una vez, 2 veces, 3 veces, 4, 5. Bueno. Pero lo que vos tenés que aprender es, si vos te metés con los siervos de Dios, vos no sabés eso. Entonces tenés que respetar todo. Vos te metés con alguien que tiene mucha comunión con Dios, que es un don de Dios, que vino a este mundo para ser un don de Dios, y vos te metes con él. Bueno, te puedes meter 1 vez o 2, 3, pero no te hagas mucho el vivito, porque te cortan. Así está establecido. Así está establecido en toda la escritura. Lo que pasa es que ustedes no leen nada, no aprenden nada de nadie. Y después dicen, no, que lo mató, no, que esto, no, así dicen las brujas, ¿viste? Y el diablo. Andá a los parapsicólogos, a ver lo que te dicen. No, usted tiene ese mal porque su mamá no lo quería de chiquito y usted nació y por eso es antipatía. Y entonces ya le enseñan que la madre es una... Pues, capaz que la madre lloró 20 años pidiéndole a Dios que le mandara esa hija. Pero el diablo siempre te mete contra los tuyos. Esa es la voz del diablo. Los siervos de Dios no oran para que seas castigado. Vos lo veis a Moisés ahí en Números. Ahí ve que Moisés tomó mujer cusita. Mujer cusita significa mujer negra, ¿viste? Si Dios te dice casate con el que se te da la gana, 1 Corintios, capítulo 7, verso 39, con tal que sea en el Señor. Bueno, vos escogés. Abraham cuando se casó, ¿cuántos años tenía? Por segunda vez. Tenía 130 y pico años. Después que se casó su hijo, Isaac, él se casó. ¿Y con quién se casó? Con una mujer joven. No quiero decir que vos te vayas a casar con una mujer joven. ¿Y por qué tuvo 6 hijos? Si la mujer cuando tiene 42, 43 años, ya si tiene hijos es medio problemático porque no le puede salir sano. Punto. Y ahí tuvo 6 hijos, Abraham. Punto. Y el padre de la fe. Lo que pasa es que la gente predica lo que cree el mundo, lo que cree mi papá, mi mamá, mi abuela, y a quién le interesa todo. A vos te dice casate con tal que sea en el Señor, y vos elegís y ella te elige. Nadie se casó con alguien que no tuviesen los dos de acuerdo. Punto. Que tenés que meterte. Y ahí se metieron ellos. Bueno, y María era profetisa. Que no ha hablado también por nosotros, Dios, solamente por Moisés, bla, 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 bla. Y Moisés sabía una papa, ¿viste? Pero Dios sí, ese es el temor que tenés que tener. Y él es un gran siervo de Dios. Tiene una comunión, hablaba cara a cara y se lo dice, yo con él hablo cara a cara, y usted por revelación o por sueño. Pero no oró Moisés, Señor, mi hermana me tiene cansado, dale lepra. Los siervos de Dios no hacen esas cosas. Los brujos, las brujas, en todas esas maldiciones. Entonces Dios
lo llamó al tabernáculo de reunión y ahí salió leprosa. Pero Moisés le dijo, Señor, porque ellos se arrepintieron, ¿viste? Uy, Aarón también se arrepintió. Y le dice Moisés, Señor, quiero que la sane ahora. No, si ningún siervo de Dios ora para que vos te murás, entonces todo es cosa del diablo y de bruja, pero vos te metés con los siervos de Dios. ¿Y qué sabés la vida secreta vos? Y vos escupen una vez, escupen dos, te enfrenta, pasa un año, pasa dos, pasa tres, y llega el momento que Dios dice basta ya, pum, te cortó y se acabó con vos. A ver si te va a aguantar Dios que esté escupiendo a los siervos de él toda la vida. Y los siervos de Dios, ¿qué hacen? Silencio. Pum. Y cuando vos te enfermás, oran a Dios para que te restaure. Pero Dios cuando tomó una decisión, basta ya, no me hables más de este asunto. Entonces, ¿qué pasa? Moisés le dice al Señor, Señor, quiero que la sanes ya. Y el Señor le dice, bueno, si tu padre o un padre escupe la cara de su hijo, es tenido por inmundo 7 días. Así que echala fuera del campamento, 7 días. Entonces Dios siempre cuidó a sus profetas. También te lo voy a leer en el Salmo 105, verso 14-15. No consintió que nadie los agraviase, por causa de ello castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. ¿Quién te enseña a vos? Bla, 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 y empezó a tirar piedra. Bueno, son los hijos del diablo. Ah, sí. Ah, bueno, es tu problema, flaco. Yo no fui a ninguna escuela que me enseñara. A mí me enseñó la palabra y a tener temor. A mí, mucha gente que se ha revelado, silencio. Después han andado en cada cosa y por ahí me preguntaba, che, ¿no viste a tal persona, esto que el otro? Sí. ¿Y cómo andan? Pienso que andarán bien, viste, como todo. ¿Qué te quiere que yo me ponga a contarle? Mira, pasó esto, pasó el otro, pasó aquello, pasó lo otro. No lo cuento. ¿Sabes por qué? Porque a mí me lo dijeron. Y como a mí me lo dijeron, yo soy instruido por Dios. Dios te dice que tenés que tener 2 o 3 testigos en Deuteronomio capítulo 17, Deuteronomio capítulo 19, y también te lo dice en 1 Timoteo. Contra un siervo de Dios, contra un obispo, contra un anciano, no recibirás testimonio, sino por 2 o 3 testigos. Entonces, bueno, vos aprendés de Dios. Cuando vos aprendés de Dios, vos tratás de hacer lo que a Dios le agrada. No, porque me lo dijo. Sí que te lo dijo, la gente te dice, pareces niño estúpido. Que la gente te lo dice. Bueno, si hubiera estado, no te hagas ningún problema, vos hubiera estado en el tiempo del Señor, vos también hubiera escupido al Señor y lo hubiera apiedrado. No te hagas problema. ¿Por qué? Porque en vos no está la palabra de Dios. Entonces vos te guías por lo que los otros te dicen. Y claro, no te dice cualquiera. ¿Quién te dice? Sumo sacerdote, los obispos, los ancianos de Israel. No, es un hereje, es un blasfemo, es esto. Y vos, claro, vamos a matarle, tirarle piedra porque es un blasfemo. Vos sos un acoplado. Si camión dobla para acá, para allá, vos doblas para allá. Vos no tenés conducción propia. ¿Por qué? Porque no sabés la palabra de Dios. Y si vos recibiste el Espíritu de Dios y la palabra de Dios, punto, listo. Yo en un juicio, a mí me sacaron tarjeta roja y tuve que dejar esa iglesia, entre comillas, el lugar de reunión, porque ahí el principal apóstol, ¿viste? Le hicieron juicio y a la mandar carta a toda la iglesia de que era un hereje. Entonces yo estaba en otra iglesia y le mandé a decir, no diga toda esa macana porque él no es ni un hereje. Y todos los que están en esa iglesia fueron evangelizados por su ministerio. Y es un apóstol, un enviado de Dios. Así que tenés que tener cuidado. No, que vos te metiste para defenderlo si vos no estabas acá para saber si él falló con respecto a la doctrina, que esto, que el otro, y vos no sabés si era mentira o verdad porque vos no estuviste presente. Entonces, ¿para qué lo defendés? Entonces yo lo miré aquí, el siervo de Dios, super jefe de todo. Y le dije, a mí que me calienta si es verdad o si es mentira toda esta situación. Oh, no le interesa si es verdad, si es mentira. ¿Sabe qué me calienta a mí? ¿Y qué me enoja a mí? La actitud de tu corazón. Es un corazón malo, perverso. Porque si es verdad, debería disimularlo. Él es un gran siervo de Dios y todos nos podemos equivocar.
lo disimulás y después lo hablas en secreto con él, como Dios te dice, hablarlo a solas con él. No te dice condenarlo, mandar carta a todas las iglesias diciendo que es un hereje. Bueno. Y si es mentira, oh, bueno, eso, olvídate de vos. Pero si es verdad, no necesito estar presente. Si es verdad, ¿qué es lo que te ordena Dios? ¿Mm? Hablarle en privado. Y si no lo querés invitar más a predicar, no lo invité más a predicar. Y los otros hermanos no vuelan a la altura que vuela él y que vuelas vos. Entonces, lo disimulás, lo dejás, pero no, vos tenés una actitud en el corazón mala. Y eso no es de Dios. Sí, que yo, que haces lo que se te da la gana, viejo. Entonces acá hay un problema en todos lados. Está el problema, no tengo problema. Pero el remanente fiel conoce la palabra de Dios. Y los profetas te van a decir las cosas. Profeta es cualquier hermano o hermana que el Señor levantó y colocó y punto. Él es el dueño de la iglesia. No sos vos, ni yo, ni nadie. Entonces, el problema de esta iglesia prostituida, capítulo 17, capítulo 18, que empiezan a alojar a todos. Y ellos te dan estudio, vos tenés que estudiar muchos años. ¿Y qué es lo que hacen esos muchos años? La historia de los otros. Y vos no tenés ninguna historia. Vos sos un profesor de historia. Historia de Jerusalén, historia de Moisés, historia del rey David. Pero vos no tenés ni arte ni parte en eso. A menos que pertenezcas al remanente fiel y que Dios te haya dado su Santo Espíritu. Bueno, espero que el Señor te bendiga para que puedas ver su amor y su reino. Arrepentimiento, aceptación del Evangelio y empezar a caminar y hacer la voluntad de Dios.